adelante, pero no sin antes orar, especialmente por algunos hermanos que han sufrido una pérdida en esta semana, concretamente 3. Nuestra hermana Carmita Gonzabay falleció esta semana, estando de vacaciones, tuvo una embolia y falleció. El jueves estuvimos en el tanatorio acompañando a la familia y a las numerosas personas que quisieron despedir su cuerpo y la verdad es que fue impresionante, impactante, los que conocíamos a esta hermana, perderla así de manera tan fugaz. Pero sabemos que está en el cielo, sabemos que es una hermana que amaba apasionadamente al Señor y estará gozándose con Él. No sé si está aquí alguna familia, algún familiar de Carmita. ¿Está por aquí alguno? Dios os bendiga, estáis al completo, una familia tremendamente unida, me inspira muchísimo su actitud. Hermanos, en el tanatorio ellos llevaban todos una camiseta que ponía que ante los ojos de Jehová la muerte de los justos es un gozo, ¿no? O sea, y proclamando eso con un corazón bien grande en sus camisetas. Dios os bendiga muchísimo. Vamos a estar orando por vosotros. Jocelyn también, la hija de Carmita. Así que gracias, vamos a orar por vosotros. Y también vamos a orar también por Lucine. Lucine, ¿estás por aquí? No sé si estás... Sí, Lucine, Dios te bendiga. Me acabo de enterar de que falleció tu madre esta semana. Y bueno, queremos también transmitirte nuestras condolencias y nuestro cariño. Vamos a estar orando por ti y por tu familia también. Y también Yolanda Herrera. ¿Yolanda Herrera está por aquí? No la veo. Sí, estoy ciego. Sí, disculpa, Yolanda. Pues Dios te bendiga también. Sentimos la pérdida también de tu madre y también el que no hayas podido viajar allí a Ecuador para estar con ella, pero queremos orar por ti y que el Señor fortalezca también tu corazón, ¿vale? Así que gracias. Y oremos, hermanos, ¿por qué no oramos por estas cuestiones? Señor, queremos darte gracias porque eres el Dios de la vida, tú la das y tú también la quitas, Señor, en el momento que tú lo decides. Señor, somos tus hijos y sabemos que no vamos a tener ningún accidente. Podremos tener un accidente, pero nunca vamos a vivir una situación accidental. Tú tienes el control de cada situación. Tú tienes en tus manos nuestros tiempos. Tú sabes cuando un pelo de nuestra cabeza se cae y lo determinas. Por eso, Señor, sabemos que las personas que han fallecido en esta semana están contigo, Señor. Sabemos que están en el mejor lugar posible, pero queremos orar por los que se quedan, Dios. Que aunque tenemos esta esperanza de que nos volveremos a ver con ellos, pero ahora en nuestra humanidad sentimos el vacío, sentimos el dolor, Señor, sentimos a veces incluso la incomprensión de por qué suceden estas cosas y de esta manera, Señor. Pero sabemos que tu presencia puede calmar cualquier inquietud en nuestro corazón, Señor. Y es lo que te pedimos, tu presencia consolando a nuestros hermanos, Señor. Tu presencia, Señor, llenando los vacíos y las incertidumbres que ha dejado estas pérdidas, Señor. Tu presencia trayendo respuestas al corazón. Tu presencia acercándose y compadeciéndose de estas personas. Oramos por ellos, Señor, y sabemos que así tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Y oramos también, Señor, por todos aquellos que están de vacaciones. Oramos por aquellos que están destinando estos días para desconectar, repararse, renovarse. Señor, que consigan este objetivo, que sus vasijas se llenen de tu aceite, Señor, y puedan volver renovados todos ellos. Oramos también por tu palabra, Señor. Necesitamos que nos hables. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, necesitamos de tu palabra, de tu pan bendito del cielo. Dánoslo hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias a los hermanos que se han puesto en pie. Podéis tomar asiento. Vamos a continuar con esta miniserie que hemos preparado para estos domingos de verano. Una miniserie que se titula Dolores de parto. Ya hemos visto 2 sesiones y hoy vamos a ver la tercera. El próximo domingo terminaremos con la cuarta. Pero es una serie que está alineada con el lema que tenemos como iglesia, ver a Jesús. No sé cuántos están preparados para ver a Jesús. ¿Cuántos sienten que están preparados? Que si viene hoy la muerte para sus vidas, se van directos a ver a Jesús.
Es importante estar preparados, porque fijaros lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene Jesús con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es una promesa de Dios. Se nos asegura que Jesús va a venir y no va a ser como la primera venida, como un bebé, humildemente, para unos pocos, especialmente para los que estaban en el territorio de Israel. En esta segunda venida va a ser muy diferente. No vendrá como niño humilde, vendrá como rey, vendrá como juez sobre la tierra para establecer su reino de una manera perfecta y definitiva. Y todo el ojo lo verá, de todas las naciones, de todos los linajes, de todas las lenguas. Todos tendrán la oportunidad de verle, pero no todos van a recibirle de la misma manera. Algunos se alegrarán y se gozarán y dirán, por fin, ven Señor, aquí está el momento tan esperado, pero otros lo lamentarán. Los que lo rechazan lo lamentarán. Y esa segunda venida marcará el inicio de una nueva era. ¿Cómo será esa nueva era? Bueno, es difícil explicarlo de una manera clara, pero sí que, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21 nos da un cuadro, una imagen poética, simbólica, pero que nos ayuda a entender cómo será ese siglo venidero, esa nueva era que se establecerá después de la segunda venida. Fijaros, vamos a leerlo de manera esquemática. Apocalipsis 21, dice así el versículo 1. Juan, después de la segunda venida, capítulo 19, dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es un lenguaje simbólico, figurado, y nos está hablando de que cómo será esa nueva era, será muy diferente a la actual. Será un mundo muy diferente al que tenemos hoy en día. Un mundo donde dice el mar ya no existirá más. El mar es un símbolo del caos que hay en el mundo actual. Ya no existirá el mar, ya no habrá caos en esa nueva tierra. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo. De nuevo, un lenguaje simbólico, poético. Una ciudad que desciende, dice que desciende de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Jesucristo. Con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cómo será esa nueva era? Ese siglo venidero, después de su venida, será un lugar donde Dios estará con nosotros. Y no le veremos como un espejo de estos que no se aprecia bien las facciones de la persona que se mira ante Él. Le veremos cara a cara con Él. Y podemos conocer todas las cosas, como dice 1 Corintios capítulo 13. Y le conoceremos tal y como es Él. Y seremos conocidos. Entenderemos cómo Él nos mira y cómo nos ve. Y no necesitaremos intermediarios. No necesitaremos intermediarios. Podremos estar con Él por toda la eternidad. Ese será el nuevo mundo que nos espera. Pero espérate, capítulo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de aquellos que estén ahí, en esa nueva era. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. O sea, será un mundo en el que todo el dolor, todo el sufrimiento que hemos pasado en esta era será sanado, será quitado, todas las lágrimas serán secadas. Habrá un consuelo total, pleno, para nuestros malestares. No habrá enfermedad, no habrá limitaciones, discapacidades, no habrá muerte. No habrá muerte. He aquí, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Algo muy distinto es lo que estamos esperando. Y sucederá, estas palabras son fieles y son verdaderas. Amén. Esa será la nueva era que va a instaurar Jesús después de su segunda venida. Pero la pregunta clave es ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá todo esto? Ya lo dijimos hace 2 semanas, nadie sabe
el día ni la hora. Quien lo diga está mintiendo o se está engañando. Pero sí sabemos lo que sucederá antes de que venga Jesús por segunda vez como rey y como juez. Sí lo sabemos. Y lo sabemos porque hay muchísima información de la segunda venida más que de la primera. Y hay metáforas muy poderosas que son usadas por los apóstoles y por el propio Jesús para ayudarnos a entender cómo serán esos instantes previos a su segunda venida, cómo será ese tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida. Cómo será, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, que será como los dolores de la mujer encinta, de la mujer embarazada. Será como un principio de parto. Como los dolores que tiene una embarazada antes de dar a luz. Jesús en Mateo 24 dijo también eso. Todo esto será principio de dolores. Todo lo que viene antes de la segunda venida será similar a los dolores de parto que preceden al nacimiento de una criatura. Por eso, lo que estamos queriendo destacar en esta miniserie es que antes de la segunda venida, antes de ver a Jesús cara a cara, el mundo va a sufrir dolores de parto. Y Jesús nos dice, ¿cómo serán esos días? ¿Cuáles son las características de esos dolores de parto? Fijaros, Mateo 24, 21 dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni tampoco la habrá. Así que será un tiempo de angustia, de gran presión, de sufrimiento, y no podemos pasar por alto estas palabras de Jesús. Porque eso es lo que nos espera a los que vivimos en esta etapa, la que precede a la segunda venida. ¿Qué os parece? ¿Tenemos que estar preparados, sí o no? Tenemos que estar preparados. Y hemos visto en Apocalipsis capítulo 6 lo que era un objeto que se llama el rollo de los 7 sellos. Y ese rollo de los 7 sellos, no voy a repasarlo todo ya, lo podéis ver en otras predicaciones, pero lo que revela es el inicio de estos dolores de parto que nos anuncian el nacimiento de esa nueva era de la que hablábamos. Así que Apocalipsis 6 nos dice, mira, los dolores que vais a sufrir en los tiempos postreros, entre la primera y la segunda venida, serán semejantes a estos que van a aparecer en el rollo de los 7 sellos, cuando se va desatando cada uno de esos sellos. Y el capítulo 7 que viene a continuación, que es el que yo quiero hablar hoy, es una pausa entre el 6.º sello y el 7.º sello. ¿Y para qué se hace esa pausa? Para responder a una pregunta que aparece en los versículos finales del capítulo 6. Vamos a recordarla. Apocalipsis 6:17 dice lo siguiente. Porque el gran día de su ira ha llegado, que viene Jesús, y viene como rey y también como juez. Viene a desocupar a aquellos que están queriendo hacer con lo que es de Dios lo que les da la gana. Viene a ordenar su propiedad, que es este mundo. Y ese día ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién puede sostenerse cuando el dueño, el creador, el propietario venga a poner las cosas en orden? Cuando venga a pedir cuentas a los que estamos en este mundo, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? La respuesta es sí. La respuesta es sí. El capítulo 7 nos la da. Los que Dios ha sellado. Los que Dios ha sellado, esos se van a librar de este día de gran tribulación, de este día de angustia, de este día de retribución, de este día de juicio. Se van a librar los que Dios ha sellado. ¿Y quiénes son? Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 7. Y comenzamos leyendo. Vamos a ir poco a poco leyendo estos versículos del capítulo 7 y voy a ir comentándolos para contextualizar todo esto, ¿vale? Dice, después de esto, ¿después de qué? De que se desataran los 6 primeros sellos, lo que hemos comentado del capítulo 6. Después de esto, vi, dice Juan, a 4 ángeles en pie. ¿Vale? Ya han empezado a venir los falsos líderes, los falsos cristos. Ya han empezado a haber conflictos y guerras, ya ha empezado a haber una crisis financiera, una devaluación de los precios, ya ha empezado a haber muerte por causa de enfermedades, de pandemias, ya ha empezado a haber la persecución
sobre los siervos de Dios, ya ha empezado las catástrofes naturales a suceder y después de esto, ¿vale? Dice que los ángeles se levantan sobre los 4 ángulos de la tierra, es decir, desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste, ¿vale? Dice que se levantan cada uno desde una latitud diferente de la tierra. ¿Para qué? Para detener los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Así que, capítulo 6, 4 jinetes aparecen para traer el mal sobre la tierra. Capítulo 7 comienza con 4 ángeles que se posicionan para detener por un momento el juicio de Dios, el mal que está acechando a la tierra. Lo detienen por un tiempo, como digo, ¿para qué? Para realizar una labor. Va a continuar el juicio. Lo podemos ver capítulo 8 en adelante. Pero ahora hay que hacer una pausa porque queremos hacer una labor antes de continuar con los juicios sobre la tierra. ¿Cuál es esa labor? Versículo 2. Vi también otro ángel, un quinto ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los de los puntos cardinales, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Así que ahora entendemos que los 4 ángeles están deteniendo los vientos de juicio de parte de Dios, porque se lo ha ordenado otro ángel que venía también de Dios y tiene un sello en la mano y dice que su función es sellar las frentes de los siervos de nuestro Dios. Así que, ¿cuál es la labor que se tiene que hacer antes de que continúen los juicios? Sellar en sus frentes a los siervos de Dios. Hablemos un momento de este sello, porque es un símbolo. No quiere decir que van a venir unos ángeles y nos van a poner un sello aquí en la frente. De hecho, os adelanto que ese sello, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, se nos dice en qué consiste ese sello. Es el nombre del Padre y del Cordero, del Hijo. El nombre del Padre y del Hijo en la mente, ¿vale? Los sellados, ya nos anticipa esto, son personas que tienen su mente puesta en las cosas del Padre y del Hijo, que están aquí para hacer la obra del Padre y del Hijo. Esos son los sellados, ¿vale? La semana que viene hablaré de los marcados. Hablaré de la marca de la bestia. Esos son otros. También tiene una marca aquí y aquí, pero ya os explicaré que es muy diferente al sello de Dios. ¿Qué significa el sello? Bueno, en la cultura bíblica el sello significa propiedad y protección. Todos los símbolos asociados a un sello en la época bíblica estaban relacionados con la identidad de lo que está sellado y la protección de eso. Por ejemplo, en la época bíblica se marcaban, como en nuestra época también, a los animales. Por ejemplo, había pastores que marcaban con su sello a su rebaño. Y el objetivo era que todo el mundo supiera que esa oveja era mía y que la iba a proteger hasta las últimas consecuencias con mi propia vida si fuera necesario. Los mercaderes, cuando enviaban sus productos por el mar, en barcos, en esas cajas ponían sus sellos personales, para que todo el mundo supiera que esa caja no es de cualquiera, es mía, y que yo la voy a proteger a toda costa. Los decretos reales, un rey, cuando enviaba un edicto, cuando enviaba un bando, cuando enviaba una comunicación a otros sitios, sellaba esa comunicación con su propio anillo, que era una marca, un distintivo de soy el propietario, soy el que ha escrito esta carta, estoy detrás, es mi autoridad la que está detrás de esta carta. Y si alguien se atreve a sacar ese sello, a abrirlo, va a sufrir las consecuencias. Es un sello de propiedad y de protección. Y en la Biblia vemos también muchos ejemplos de este tipo, de cómo el sello de Dios siempre aparece en diferentes épocas para demostrar, es mío y yo lo voy a proteger. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Los israelitas que estaban en Egipto
experimentan la última y más terrible de las plagas de juicio sobre Egipto. ¿Cuál es? La muerte de los primogénitos. Todos los primeros hijos de cada familia morirán, para que sepáis que soy Dios, excepto los que sellen la parte exterior de su casa con la sangre de un cordero. Esa sangre era un sello que indicaba: yo soy propiedad del Dios de Israel y el maligno no me puede tocar. Y la muerte de los primogénitos a mí no me va a alcanzar. Y así fue. Cuando vino el destructor por la noche, en aquella primera Pascua de la historia, el destructor, al ver el sello, al ver la marca de la sangre, pasaba de largo. Pasaba de largo porque decía: yo por aquí no me meto, porque el dueño de estos me gana. En Ezequiel capítulo 9, versículos del 4 al 6, vemos a Ezequiel llevado ya cautivo a Babilonia, junto a un río llamado Quebar, allí, en éxtasis, en visión, y observa, es trasladado en visión a Jerusalén para observar la cantidad de barbaridades que estaba haciendo el pueblo de Dios. Dentro del propio templo había gente adorando a imágenes de Baal, adorando al sol, a la luna, a las estrellas, dentro del templo de Jerusalén. Y Dios le da a entender a Ezequiel de que él va a traer juicio sobre Jerusalén, que va a destruir el templo, que se va a llevar a su pueblo cautivo para traer orden en medio de tanto caos. Pero antes de que Nabucodonosor llegue a Jerusalén y destruya la ciudad y destruya el templo y se lleve cautivos a un montón de personas, antes de eso aparece un ángel con un sello y sella en la frente a todos aquellos que estaban entristecidos por el pecado de sus paisanos. ¿Han leído ese pasaje? Cómo ese ángel sella las frentes de los israelitas piadosos, de los que se estremecen porque no quieren ser parte de lo que está sucediendo a su alrededor. Y Dios dice: voy a sellarles porque a ellos no les va a alcanzar el juicio. Es un sello de que son míos y yo los voy a proteger de Nabucodonosor y de cualquier plaga que venga. Y lo vemos también en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, cómo estos que son sellados ahora, estos que acabamos de leer, que van a ser sellados, estos siervos de nuestro Dios que van a ser sellados, cuando viene la plaga de la quinta trompeta, que es una especie de plaga de langostas demoníacas, los que han sido sellados por este ángel que estamos describiendo, no van a ser alcanzados por estas langostas. Así que el sello significa: ellos son de mi propiedad y yo los voy a proteger, nadie los va a poder tocar. ¿Tienes tú ese sello en ti, hermano? ¿Tienes tú ese sello de propiedad y protección en ti? Si eres hijo de Dios, te puedo asegurar que sí. Te puedo asegurar que sí. El creyente hoy está sellado por Dios con el Espíritu Santo. El creyente hoy puede estar seguro de que es propiedad de Dios y que será protegido por Dios de cualquier situación que le acontezca. Fíjate lo que dice Efesios 1, versículo 13. En Él, en Jesús, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué tremenda bendición, hermanos! Si eres hijo de Dios, si has oído la verdad del Evangelio, si has creído, has sido sellado con el Espíritu Santo. El sello no es una experiencia mística, no es algo que tú tienes que sentir. El sello es algo que tú recibes. Algo que tú recibes y a veces ni siquiera sientes nada, pero si has creído en Jesús de todo tu corazón, si después de oír el Evangelio tú te has persuadido de que Jesús es el único que te puede librar de tu pecado y de la ira venidera, enhorabuena, felicidades, has sido sellado por el Espíritu Santo. Porque los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les ha dado el poder, el sello de ser llamados hijo de Dios. Y el maligno no te puede tocar. Es verdad que el sello no te exime
de sufrimientos, de daños físicos, de maltrato, de persecución, incluso de martirio. No te exime, ya lo hemos visto en el capítulo 6 de Apocalipsis. En el 5.º sello vemos un montón de mártires que están clamando por justicia y Dios dice, esperad, todavía no es el tiempo, aún hay más que deben de morir como mártires. Gente sellada que va a sufrir, como Juan el Bautista. Gente sellada que va a ser martirizada, como Esteban. Gente sellada, como los 11 discípulos de Jesús que murieron por ser fieles a Jesús. No vamos a estar exentos de sufrir daños, pero sí se nos asegura que escaparemos del juicio, escaparemos de la condenación, escaparemos de ello. Así que necesitamos entender esto. Ahora fíjate, vamos a seguir avanzando. El versículo 4 dice que, porque la pregunta es, vale, ¿viene este ángel a sellar a los siervos de nuestro Dios? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Dice el versículo 4 que Juan oye el número de los sellados, ¿vale? No lo vio, no los contó, 1, 2, 3, 4, lo escucha. Y dice que son 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Así que 144.000. 12.000 de cada una de estas 12 tribus de Israel que se están mencionando. ¿Quiénes son estos 144.000? Bueno, hay varias escuelas, como dijo Raúl el domingo pasado, varias escuelas que afrontan el estudio de Apocalipsis de diferente manera, con diferentes enfoques y énfasis. Hay una escuela que es literal, y ellos lo que leen ahí, eso es lo que dicen que va a suceder. Así que, ¿quiénes son esos sellados por este ángel enviado por Dios? Son judíos de los últimos tiempos. Son 12.000 de cada tribu que serán el vehículo de Dios en los últimos tiempos para la evangelización de los que estén viviendo los juicios que han de acontecer en la tierra. Esa es una posición. Hay otras posiciones, otras escuelas, por ejemplo, la escuela simbólica. Estos dicen que no puedes interpretar Apocalipsis de manera literal, que es más que evidente que los pasajes están llenos de simbolismo, que los números, detrás de los números hay una interpretación simbólica y toda una serie de teorías, y por eso dicen que estos 144.000 en realidad es un número perfecto, y no tengo el tiempo aquí ahora para explicarte de dónde sacan ese 144.000, 12 por 12 por 1000. Te digo, no tengo el tiempo para explicártelo, pero lo que vienen a explicar es que están hablando de un número perfecto de personas que van a ser redimidas a lo largo de los posteros tiempos. Así que para los que interpretan Apocalipsis de manera simbólica, los 144.000 no son necesariamente judíos del Israel terrenal. Son la Israel espiritual de todos los tiempos. Aquellos que son sellados desde la primera a la segunda venida. Esos son los que no van a pasar por el juicio de Dios. No sé cuál es tu postura y nosotros como iglesia aceptamos que tengas la postura que quieras. No te vamos a imponer ninguna de ellas, no somos dogmáticos en estos aspectos, pero quiero compartirte una aplicación de quién pudieran ser estos 144.000, ¿vale? No te digo que sea la correcta, pero déjame llevar esto a una aplicación para nosotros, los que estamos aquí en este tiempo. ¿Quiénes son estos 144.000? Para mí son un pequeño remanente del pueblo de Dios. Para mí simboliza ese pequeño remanente, ese grupo pequeño pero fiel a Dios que ha existido en todas las épocas de la historia. Todos aquellos que, por muy pocos que sean,
se mantienen fieles y firmes a Dios durante las adversidades que enfrentan en su época, esos son sellados y van a experimentar lo mismo que se está describiendo aquí. ¿Qué te parece la teoría? Si miras a lo largo de la Biblia, en todas las épocas, Dios siempre tuvo un pequeño remanente, un grupo pequeño de personas fieles que se consagraron a Dios con todas las de la ley, a pesar de cualquier consecuencia. Por ejemplo, en el diluvio, ese pequeño remanente, esos 144.000 sellados, fueron Noé y su familia. 8 personas que fueron sellados, en este caso con el arca, para librarse, no del sufrimiento, no del dolor, sino del juicio de Dios para el mundo en el que estaban ellos viviendo. También vemos, por ejemplo, en la época de Elías, ¿os acordáis de Elías, el gran profeta? Vivió en una época de apostasía sin igual, una época donde se adoraban a Baal, a Asera, donde se había retorcido la palabra de Dios a niveles increíbles. Y había un pequeño remanente de 7.000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal, que no habían besado con sus bocas las imágenes de Asera. Un pequeño remanente. Elías pensaba que estaba solo y Dios le dice, ¿de qué vas, Elías? ¿Cómo que tú vas a estar solo? Tengo un grupo de 7.000, un pequeño remanente que los he sellado porque son míos y los he protegido de Acab y de su perversa mujer llamada Jezabel. Les he protegido de la hambruna tan terrible que acechó la tierra en aquella época y no han muerto de hambre, porque son míos, porque están sellados. En todas las generaciones existe un pequeño remanente, una especie de 144.000 personas que se convierten en siervos consagrados de Dios. En la época del exilio, cuando vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén, como decíamos antes, y se llevó a gran parte del pueblo a la cautividad, hubo un pequeño remanente, un grupo de fieles, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y entre otros, que fueron ese pequeño remanente que se consagraron a Dios y no fueron tocados por ningún emperador, por muy perverso que fuera. Y después de los 70 años de la cautividad, otro pequeño remanente de 40.000, capitaneados por Zorobabel, un descendiente de David, y por Josué, hijo de Josadac, un sacerdote levita, salieron como consagrados a Dios para hacer la obra de Dios en un entorno muy adverso como era Jerusalén en aquella época, donde estaba totalmente destruido y sin muros. Y luego vino otro pequeño remanente con Esdras, el escriba, y también bajo el sello de Dios, protegido por Dios porque era suyo. Y después vino Nehemías con otro grupo para reconstruir, para poner en alto el nombre del Señor. Y nadie le pudo tocar porque estaba sellado. Era propiedad de Dios y estaba protegido por Él. Y luego vinieron, 400 años después, otro grupo, otro pequeño remanente llamados los discípulos de Jesús. Unos pocos, manada pequeña, dice Jesús, soy manada pequeña. Como estos 144.000, te puede parecer mucho, pero 144.000 en un mundo como el nuestro no es mucho, es un pequeño remanente. Pero déjame decirte, en todas las épocas de la historia hay un pequeño remanente que está dispuesto a consagrarse a Dios. Para mí, estos 144.000 simbolizan a este remanente que hay en cada generación. Fíjate, Romanos 11, versículo 4 y 5. Pablo está hablando acerca de esto precisamente. Dice, del mismo modo que Dios reservó 7.000 hombres en días de Elías, que no doblaron la rodilla delante de Baal, así también, dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En la época de Pablo también había un remanente, y en todas las épocas de la historia posteriores hasta el día de hoy. Hoy hay un remanente escogido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque te parezca que estamos en minoría, da igual. Si tenemos el sello de Dios, tenemos garantizada la victoria. Tenemos garantizado que veremos esa nueva era que está por venir. Ahora, este pequeño remanente, dice, son siervos de nuestro Dios, son siervos fieles de nuestro Dios. Fíjate, capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1, hace una descripción más detallada del carácter de estas personas, de estos 144.000. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres,
pues son vírgenes. Una vez más, hermanos, ¿podemos interpretar esto de manera literal? Estos 144.000 son vírgenes, nunca han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer y son hombres. ¿O podemos interpretarlo de manera simbólica y pensar que son todos aquellos siervos fieles de Dios que lo que han hecho es no caer en la inmoralidad sexual, ponerle freno a la inmoralidad sexual? Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Le siguen aunque caigan chuzos de punta, aunque se quiebre la economía mundial, aunque haya catástrofes naturales. Estos son, los 144.000, los que le siguen al Cordero por donde quiera que va, pase lo que pase, los que levantan sus manos aunque no tengan fuerzas, los que adoran a Dios independientemente de que no entiendan las cosas que están sucediendo. Estos son los redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Qué tremendo término aquí es usado para definir a estos 144.000, que son primicias. Primicias. Primicias de su generación. ¿Sabes lo que es una primicia? ¿Sabes lo que es la fiesta de las primicias? ¿Sabes que Israel tenía siete fiestas solemnes? Una de ellas era la fiesta de las primicias. ¿Y qué sucedía en esa fiesta? Después de la Pascua, el sacerdote, aún no era tiempo de cosecha, pero cogía algunas gavillas de la cosecha de cebada o de trigo, las traía al templo y las mecía delante de Jehová, dando gracias por adelantado por la cosecha que iba a venir 50 días después, en lo que llamamos la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Así que coge unas gavillas que no tienen aún fruto, que son insignificantes en apariencia, pero ya las meces delante del Señor, porque están anunciando que va a venir una gran cosecha posteriormente. Esto es un símbolo tremendo. ¿Quiénes son estos 144.000? ¿Quiénes son este pequeño remanente de cada generación? Son siervos que se levantan apasionados por su Dios, siervos modelo que preparan el camino para una gran cosecha espiritual. Son siervos que entienden que su función aquí no es hacerse ricos, no es hacerse un nombre, no es obtener cargos ni posiciones. Están aquí para alcanzar al mayor número de personas. Mira el carácter de ese grupo pequeño pero fiel a Dios, de esos pequeños remanentes a lo largo de la historia bíblica. Mira el carácter de ellos. Tenían claro que tenían que entregarse en cuerpo y alma a alcanzar al mayor número de personas, a ser luz a las naciones. Míralo, por favor. Mira a Noé, él fue un portavoz de la justicia. Mira a Elías, no paró de anunciar que se volvieran a Dios. Ese es el carácter que tienen este pequeño remanente, un carácter de portavoces audaces, valerosos. Entienden que son las primicias y que tienen que consagrarse a Dios para que haya una cosecha espiritual en su generación y posteriormente. Ese pequeño remanente. Y fíjate, lo consiguen. Juan recibe la visión de que estos 144.000 van a conseguir su cometido. Mira, versículo 9. Después de esto, de lo que acabamos de ver, el ángel sellando a 144.000, dice, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas. Déjame decirte que la visión de los 144.000 es una visión de lo que está sucediendo en la tierra. Y esta visión, desde el versículo 9, es una visión de lo que está sucediendo en el cielo. Juan tiene el privilegio de ver cuál es el fruto que han dado estos pequeños remanentes. Una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. ¿Y qué hacían estas personas en el cielo? Estaban delante del trono, en la presencia del Cordero. Aquellos que han perdido a sus familiares esta semana, si pudiéramos ahora divisar lo que está sucediendo en el cielo, vuestros familiares estarían delante del trono y en presencia del Cordero. No tengáis la menor duda. No tengáis la menor duda. Y estarán vestidos de ropas blancas y con hojas de palmera en las manos. ¿Sabe lo que significan las ropas blancas? Una limpieza total. No hay pecado, están justificados, no hay condenación para ellos ya. Y claro,
tienen esa hoja de palma, de palmera, que simboliza victoria. Hemos logrado la victoria. Están gozándose de su gran victoria, estar delante del trono en presencia del Cordero. Los que mueren en Cristo. Y saben muy bien que están en victoria no por sus propios méritos. Dice, clamaban a gran voz, versículo 10, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Saben que ellos no tienen ningún mérito por estar ahí delante del Cordero. No tienen ningún mérito, no han sido mejores que nosotros, no han hecho mejores cosas, simplemente han creído. ¿Te acuerdas de la canción de nuestro pastor Marco Vidal? Nada especial, me encanta. Los creyentes, los hijos de Dios no son nada especial. ¿Qué tienen de especial? Han creído, solo han creído. Y eso es lo que tienen estas multitudes que están ahora en el cielo y que está observando Juan. Versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. ¿Os acordáis de la predicación del domingo pasado? Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Pues claro, ¿qué vas a hacer delante de un Dios tan maravilloso como ese? Adorarle. No, es que quiero pedirle a ver si me puede... Que no, que lo tienes todo en Él, que estás completo, que eres perfecto, que ya no hay tristeza, que ya no hay dolor, que ya no hay heridas que cicatrizar, que no hay enfermedad, que no hay muerte. ¿Qué vas a hacer? Dejas de pedir, adoras y ya está, diciendo, amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí están una serie de atributos, 7 atributos que son mencionados acerca de Dios impresionantes. Pero sigamos avanzando porque en el capítulo 5, vimos la semana pasada que un anciano se dirige a Juan para decirle que no llore, porque Juan vio el rollo de los 7 sellos, sabía que era necesario que se abrieran los sellos para que la tierra volviera a ser ordenada y volviera a ser sujeta a su propietario, que es Jesucristo. Pero ahora aparece otro anciano y le hace una pregunta retórica. Le hace una pregunta retórica para que pueda gozarse con lo que se le dijo en el capítulo 5. Dice, uno de los ancianos habló diciéndome, estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El anciano sabe la pregunta. Esto es muy de Jesús, ¿no? Hacer preguntas retóricas. Y yo le dije, Señor, no tengo ni idea. ¿Tú lo sabes? Y él dijo, claro que sí. Pero ya he captado tu atención y ahora te lo voy a decir. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y gran tribulación puede ser ese periodo, según cómo interpretes Apocalipsis, y ya te digo, nosotros no vamos a discutir por esto, la gran tribulación puede ser los últimos 7 años de la historia de la humanidad. Están profetizados de que habrá una etapa de gran crisis, especialmente en los últimos 3 años y medio. O la gran tribulación, algunos la interpretan como esa etapa de gran sufrimiento que va a haber en diferentes épocas de la historia entre la primera y la segunda venida. Bueno, da igual cómo lo interpretes, pero está claro que estas personas salieron de una etapa de gran presión, de gran sufrimiento, de algo sin igual que no habían conocido antes y que no conocerían después, pero salieron con sus ropas lavadas y emblanquecidas por la sangre del Cordero. Así que esos santos llegan al cielo de cualquier lugar y algunos dicen que son el fruto de ese pequeño remanente, de ese grupo fiel a Dios que ha decidido consagrarse a Él y ser sus siervos en su generación. ¿Y cuál es la recompensa y consuelo eterno que se les da a estos? Fijaros, acabamos aquí con el capítulo 7. Versículo 15, estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. 2 cositas aquí que se ven claramente. La primera, estos son aceptados por Dios. Muchos de ellos en la gran tribulación fueron rechazados por los hombres, rechazados por el mundo, por su sociedad, pero ahora son aceptados por Dios. Dice, están delante del trono de Dios, son aceptos. Déjame decirte algo, llegará un momento en que disfrutes en su plenitud lo que es estar delante del trono de Dios. Llegará un momento en el que disfrutes en su plenitud de lo que es ser acepto a Dios, pero déjame adelantarte algo, ya eres acepto
ante los ojos de Dios. Ya tienes el camino abierto al trono de Dios. Ya puedes estar delante del trono de Dios para alcanzar la gracia y el socorro oportuno. Ya eres, si eres sellado, ya tienes esa posición, ese estatus delante de Dios. Habrá un día en que lo veremos de manera perfecta y completa, pero hoy ya disfrutas de esa situación. Hoy ya tienes tus vestiduras blancas por la gracia de Jesús, por la sangre del Cordero. Hoy ya eres santo. Bien, yo, Pedro, no me conoces. No, te conozco perfectamente. Aunque nunca nos hayamos visto, te conozco. Eres una persona imperfecta y llevas dentro de ti una naturaleza caída que no te va a abandonar hasta la segunda venida. Pero, aún así, por haber creído, por la fe, eres justificado. Eres hecho limpio delante de Dios. Tú te acercas y Dios te ve como santo. Porque la sangre de Jesús que te cubre a ti le enceguece a Dios y no es capaz de ver tu pecado. Ha decidido no verlo, si ve la sangre ahí rociada, pasa de largo. El juicio no te llega. Ya eres acepto, ya eres santo, ya estás limpio, ya eres justificado, ya eres un siervo de Dios, como estos, servían de noche y de día. Y dice que el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Una vez más, nos recuerda la gran promesa. En el siglo venidero, estos siervos, estos que están delante del trono, sirviendo de día y noche, estos van a ser cuidados de manera personal, especial por el Cordero. Van a ser cuidados y se les va a eliminar toda su mochila, su carga, enfermedad, dolor, pena, sufrimiento, muerte. Podrán ver en su plenitud cómo Jesús es el buen pastor, que los protege de cualquier peligro, de cualquier daño y que los guía a verdes pastos y aguas de reposo. Eso es lo que verán como recompensa. Ahora, hermanos, dejadme llegar al final con una aplicación de todo esto. Porque hemos dicho que Apocalipsis 7 es la respuesta de Apocalipsis 6. ¿Quién podrá estar en pie ante el día de la ira y del juicio del Cordero? Apocalipsis 7 nos dice que sí, que hay un grupo, un pequeño remanente fiel de 144.000. Y quiero desafiarte con la idea de que tú seas uno de los 144.000 de esta generación. Quiero desafiarte a que entiendas que Dios te está llamando a ser uno de los 144.000. Pero no en el sentido de los testigos de Jehová, ¿vale? Que los testigos de Jehová interpretan esto como que solo 144.000 van a ir al cielo. ¿Y quiénes son? Ellos. Claro, eso lo dijeron al principio de fundar los testigos de Jehová. El problema es cuando ya en sus filas había más de 144.000. Y entonces ahí había que explicar esto y decir, bueno, y ya cambiaron la doctrina. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de ver los 144.000 como ese pequeño grupo de fieles de Dios en su generación, como esos 7.000, como ese Noé, como ese Daniel, como ese Zorobabel, como ese Esdras o Nehemías, como esos 12 que acompañaron a Jesús en su generación. Dios nos llama a ser de los 144.000, de los que son sellados y son primicias de su generación para obedecer a Dios, para servirle y para guiar a los que están a su alrededor hacia el corazón de Dios. ¿Aceptas ese llamamiento? ¿Eres uno de los 144.000? De esos que pueden ser perseguidos, pero jamás serán olvidados por Dios. ¿Eres uno de esos 144.000? Si crees que tú eres llamado a ser uno de esos pequeños remanentes en tu generación, déjame decirte que eso te cambia la forma en la que vives hoy. Eso tiene que cambiar necesariamente la manera en la que tú estás viviendo hoy. Si tú dices, yo acepto el llamado de ser ese pequeño remanente, tú no puedes vivir como cualquiera. Tú no puedes vivir igual que los que están marcados por la bestia. Tú no puedes vivir igual. Entonces la pregunta es, y con esto termino, ¿cómo vive aquel que es parte del pequeño remanente, de ese grupo pequeño y fiel? ¿Cómo viven a la luz de lo que se ha revelado, a la luz del regreso de Jesús? ¿Cómo viven este pequeño remanente? De manera telegráfica, te lo prometo, ¿vale? Déjame hablarte de 5 características que veo yo en estos 144.000 y que son señas de identidad de
todos aquellos que forman parte de ese pequeño remanente. 5 cositas rápidas. La primera, los que son de ese pequeño remanente se caracterizan porque eliminan la suciedad de sus vidas. Lo hemos leído en Apocalipsis 7, capítulo 14. Dice que estos, que habían salido victoriosamente de la gran tribulación, dice que habían lavado sus ropas. Las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. Y esto a mí me recuerda que si estamos esperando la segunda venida con esperanza y con confianza, si somos de este pequeño remanente, ¿sabes? Una de las características es que te vas a preparar para estar en condiciones ante la segunda venida. No sé si a ti te pasa lo mismo que en mi casa. Cuando yo invito a alguien, a algún amigo, a algún familiar, a alguien de mi entorno, eso significa que vamos a tener un tiempo previo de preparar nuestro hogar. Mi mujer es así, ¿vale? Yo a lo mejor podría hacerlo de otra manera. Pero si invito a alguien, ya sé que me toca limpiar el polvo, pasar la aspiradora, fregarla. Así que a veces me lo planteo, digo, ¿invito a alguien o no invito? Porque tengo que limpiar la suciedad de mi casa. Y a veces me cuesta invitar porque sé que tengo que eliminar la suciedad de mi casa. Tengo que eliminar todo lo que mi mujer considera que no debe estar ahí para una visita. Y es incómodo, yo sé que es incómodo eliminar la suciedad de tu vida, es incómodo prepararte de esta manera, pero si vamos a ver a Jesús, si estamos preparándonos para el regreso de Jesús, todo comienza con limpieza. Tenemos que eliminar la suciedad. La suciedad es todo aquello que rompe, que impide, que estorba nuestra comunión con Dios. ¿Y qué son aquellas cosas que sucian nuestra vida? Pues hay listas increíbles en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses nos habla de cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, ¿no? Dice el apóstol Pablo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y habla de esa lista de cosas que dices, ¡guau! Malos deseos, avaricia, idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios. Pero es que luego hay otra lista, que ahí es donde nos podemos sentir más incomodados. Porque dice, dejad estas cosas, pero dejad también estas otras. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así que los que son parte de este pequeño remanente en su generación saben, aunque no les apetezca, tienen que limpiar la suciedad de su vida y eso tiene que ver a veces con actitudes del corazón, con inclinaciones de nuestro corazón, ira, enojo, malicia. A veces somos un poquito malillos, ¿eh? Somos un pelín retorcido, lo hacemos con mucha gracia de Dios, pero hay mucha malicia, mucha cosa que está ahí escondida, muchas motivaciones que no son santas. Y si estamos preparándonos para la venida del gran rey juez de este mundo, tenemos que tener la actitud de limpiar la suciedad de nuestro carácter, ¿sí o no? Ahora, otra característica. ¿Cómo vive aquel que es parte del remanente fiel a la luz del regreso de Cristo? He puesto aquí, vive permaneciendo en Cristo, unido a Jesús. Los 144.000 no solo fueron sellados y ya está, soy sellado y ahora vivo como quiero. No, los 144.000 fueron sellados y guiados por el Cordero. Eran seguidores de Cristo. Fíjate, lo hemos leído en el capítulo 14, versículo 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen. Son gente que anhela celosamente la presencia de Jesús. Lo anhelan. Son gente que tiene una fijación cada mañana al levantarse. Ser seguidores de Jesús. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle por donde vaya el Cordero. Por donde vaya, allí voy. Ya, pero es que el Cordero va a ir a Betania y acabamos de salir de allí, decía Tomás, huyendo de nuestros perseguidores. Y Jesús dijo, vamos a Betania. Y entonces dice él, bueno, vamos, que nos maten. Bueno, da igual, pero ve. Permanece en Cristo. Y cuando tú permaneces en Él, dice 1 Juan 2:28, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su vida no nos alejemos de Él avergonzados. Pequeño remanente no se aleja, ni siquiera en situaciones de gran adversidad y dolor, no se aleja
permanece, se apega, como aquella mujer que tocó el manto de Jesús en medio de la multitud. Yo quiero tocar aunque sea el borde de su manto. Esa es la actitud del remanente escogido del Señor. Tercera cosa, ¿cómo vive aquel que es parte del remanente escogido de Dios? ¿Cómo viven estos 144.000, este pequeño grupito de cada generación? Mira, lo vemos aquí también. Son personas que usan los problemas, las adversidades para madurar. Para madurar. Esa es la actitud de los 144.000. Dice el versículo 14 del capítulo 7 de Apocalipsis, lo hemos leído, dice que estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que han salido de la gran tribulación y no de cualquier manera. Con sus ropas limpias, con sus ropas emblanquecidas en la sangre del Cordero. Así que estos 144.000 no son gente que han escapado del sufrimiento. No son gente que han huido de la tribulación. Son gente que han salido de en medio de la tribulación en victoria. Son personas que caminaron entre las aguas, pero no se ahogaron. Pasaron por el fuego, no se quemaron. Son personas que entendieron que en el mundo tendremos aflicción, pero que Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado su presencia. Son un grupo que entiende que los problemas son como... No sé si has ido a ver a un gimnasio, alguno seguro que no ha ido jamás en la vida a un gimnasio, pero en los gimnasios hay máquinas para distintos tipos de actividades y con el objetivo de fortalecer diferentes áreas de tu cuerpo. Bueno, pues los problemas son como una de las máquinas que hay en un gimnasio que están diseñadas para fortalecer ciertas áreas de tu vida. Y la pregunta es, si eres de los escogidos, de los del remanente fiel, vas a usar tus problemas económicos, tus problemas de salud, tus problemas familiares, los conflictos y tensiones que vives a diario en tu casa, las vas a ver y son como pesas. Dices, ¡guau, eso es una pesa! Para entrenar espiritualmente mi paciencia. ¡Uy, no llego a final de mes! ¡Gozo! ¡Crece gozo! ¿Te parece ridículo? Otra vez he discutido con mi mujer. Estamos teniendo no salimos de esta crisis, la premenopausia. Madre mía, gloria a Dios. La culpa de mi mujer. No. Es una herramienta. Aleluya. Amor incondicional. Amor incondicional. Los 144.000 usan los problemas para madurar. El remanente escogido y fiel sabe que su madurez no se forma en la comodidad, se forma en la batalla. Así que cuando vengan las pruebas de fuego, las diversas pruebas de las que nos habla Santiago, atraviésalas con fe. No huyas y digas, ¿dónde me puedo esconder? ¿Dónde hay ¿Te acuerdas de los de Apocalipsis 6? Que estaban cayendo los chuzos de punta del juicio de Dios y se escondían en cuevas. Querían huir de los problemas. No huyas de los problemas. Enfréntalos con fe y saldrás fortalecido. Lo que se llama hoy resiliencia. Resiliencia. ¿Habéis oído hablar de ese concepto? Eso es más bíblico que Matusalén. Eso es atravesar con fe cualquier valle de sombra de muerte. Avancemos, hermanos. Cuarto. ¿Cómo vive aquel que es parte del remanente a la luz del regreso de Jesús? Otra característica que veo en estos 144.000 es que si se caracterizan por algo, es por el amor. Aman a todo tipo de personas. De hecho, hemos dicho que ellos son las primicias de una gran cosecha espiritual. Ellos probablemente son aquellos que han enviado, aparte de las multitudes, al cielo, que hemos visto ya allí que estaban adorando ante el trono y delante de la presencia del Cordero. Y estas personas, dice que son de todas naciones, de todas tribus, de todo pueblo, de toda lengua. Esta visión celestial nos recuerda que el cielo va a ser un lugar lleno de diversidad. Van a haber personas de todas las culturas, de todos los idiomas, de todos los trasfondos. ¿Y sabes qué van a hacer? Adorar juntos. ¿Cómo es posible que un chino y un surcoreano estén juntos? ¿Cómo es posible que un pakistaní pueda estar junto a un israelita? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno del Barça pueda estar con uno del Madrid adorando allí juntos? ¿Cómo es posible
Es posible porque han decidido estos que el amor tenga prevalencia, preeminencia sobre cualquier otra cuestión. Han entendido, este pequeño remanente, que el amor a tu prójimo es cumplir la ley conforme a las Escrituras. Que si el final de la historia es así, yo tengo que aprender a amar sin límites, a amar sin fronteras, y ese debe ser mi estilo de vida hoy. Tengo que empezar a practicarlo hoy. El cielo será una fiesta de culturas, hemos visto ahí. Y el amor será el idioma en el que se hable. No va a ser el hebreo. Hay gente que dice el hebreo va a ser el idioma del... No tiene base bíblica, que sí es genial. Pero, ¿sabes? Yo creo que el idioma, el lenguaje que se va a hablar en el cielo es el del amor. El del amor. Y estamos llamados a hablarlo desde ahora. No va a esperar allí. I'm sorry, I'm in Amsterdam. Amsterdam, ¿no? No sé hablar en el lenguaje del amor. No. Tienes que ir a clases ya. Tienes que empezar a practicar ese idioma, porque si no, no vas a estar preparado para ir al cielo. Y tienes que ir en contra de lo que se nos propone en la sociedad de hoy. En una sociedad como la de hoy, déjame que te lo comentaré más detalladamente la semana que viene, pero es una sociedad polarizada. O eres de los míos o de los que no son como yo. Pero no puedes estar en un punto intermedio. Es una sociedad que promueve el separatismo, el odio, la aversión, el rechazo. Y esa no debe ser la cultura que promueva el remanente de los escogidos de Dios. No puede ser que por una doctrina, por un dogma, por una forma de adorar a Dios nos dividamos. Eso no es amor, hermanos. Eso es aborrecimiento. Eso es aborrecimiento. En última instancia es homicidio, porque el que aborrece a su hermano es como un homicida. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje del amor. Y no se trata de estar de acuerdo con todos, por supuesto que no. Pero por lo menos de tratarlos con dignidad, con justicia, sabiendo que todos han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. No todos son hijos de Dios, pero todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo le debo un respeto a cada criatura que hay en este mundo. Así que no estoy de acuerdo con todos, pero no voy a odiar a todos. Voy a amar al que piensa distinto a mí. Voy a intentar amar al que piensa distinto a mí. Voy a intentar dialogar respetuosamente al que está atentando contra los principios en los que yo creo, pero voy a dialogar respetuosamente. No voy a tirarle piedras a nadie por una verdad. Yo no he venido aquí a condenar a nadie. Yo no he venido aquí a tirarle piedras a nadie que piense de manera diferente a mí. Voy a orar por las personas que sean difíciles. Voy a orar por aquellos que me están haciendo la vida imposible. No voy a huir. Voy a pasar por ese valle de sombra de muerte orando y clamando por las personas que me lo ponen difícil. Voy a hacer el bien y se lo voy a hacer a personas que no me pueden devolver el favor. Eso es amor. No me voy a vengar ante el que me haya dañado, porque quiero hablar el lenguaje del cielo, el amor. Y por último, hermanos, con esto termino. ¿Cómo vive aquel que es parte de ese remanente escogido y fiel? Me encanta ver a los 144.000, sus prioridades las tenían clarísimas. Sus prioridades era hacerse tesoros en el cielo. Sus metas eran muy claras, lo hemos visto en el capítulo 15 de Apocalipsis 7. Era estar delante del trono de Dios. Era servir día y noche en su templo. Era ver a una multitud de todas las culturas y lenguas en el cielo. Esa era su meta. Su meta, los 144.000, el remanente de cada generación, no vive para acumular, sino para servir a los intereses del trono de Dios, para poblar el cielo. Eso es lo que se llama hacerse tesoros en el cielo. Jesús lo dijo en Mateo 6, 19, 20. No os hagáis tesoros en la tierra. No gastéis demasiada energía en acumular cosas aquí, que las cosas aquí, los tesoros de aquí, son temporales, son corruptibles. La polilla los corroe, los ladrones los roban.
Jesús dijo claramente, haceos tesoros en el cielo, donde no vais a tener ningún problema de seguridad. Van a estar protegidos vuestras inversiones. Nadie las va a robar. ¡Wow! Me encanta ver qué diferente es este pequeño remanente a los que capitanean los imperios de este mundo. Pero qué diferentes son los resultados. El mundo construye imperios que se derrumban, pero los 144.000 invierten sus vidas en aquello que va a permanecer eternamente. Eternamente. Los 144.000 no dejaron herencias terrenales a ninguno de sus descendientes, pero dejaron huellas eternas. No buscaron reconocimiento humano, buscaron dar la gloria al Dios que está en su trono y al Cordero. Eso es lo que buscaron ellos. Así que si eres parte de ese remanente, entiende que tus recursos, tus talentos, tu tiempo son semillas. Son semillas para la eternidad. Son semillas para que otros puedan conocer a Jesús, para que personas puedan vivir toda una eternidad al lado de Jesús. Así que, hermanos, Apocalipsis 6 nos dice, ¿quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira? Apocalipsis 7 nos da la respuesta. Aquellos que han sido sellados por Dios, aquellos que pertenecen al Cordero, aquellos que se consagran al servicio de Dios. Y esos son los que permanecerán al final de los tiempos. Me encanta una historia que leí en estos días de un hombre que vivía en un pequeño pueblo de la Europa que sufría la Segunda Guerra Mundial. Era un granjero cristiano que dice la historia que tenía un campo de trigo que había sembrado con oración y con esperanza porque había gran escasez en su época. Estaban sufriendo el hambre de una manera muy radical y sembraba con la esperanza de que pudiera recoger la cosecha aquel año. Y dice que cuando llegó el tiempo de la cosecha, vino una violenta tormenta que azotó la región y el viento arrasó casi todo el campo, tumbando las espigas al suelo, cuando estaban ya a punto de ser recogidas. Y al día siguiente el granjero caminó entre aquella devastación con el corazón compungido. Y cuando llegó al centro del campo, vio algo que lo dejó sin palabras. Vio una sola espiga, erguida, en pie, dorada, firme, intacta, llena de fruto. Y el granjero, cuando vio eso, cayó de rodillas y lloró. Y no lloró por la pérdida de las otras espigas, sino lloró porque sintió la voz de Dios que le decía, así será mi remanente. Así será mi remanente. Cuando todo a su alrededor caiga, ellos permanecerán en pie. No por su fuerza, sino porque han sido sellados por mí. Porque han sido sellados por mí. Son de mi propiedad y yo me he comprometido a protegerlos. Así que, hermanos, mientras el mundo gime, Jesús no está ausente. Jesús sigue sellando y guiando a su pequeño remanente. En cada generación Jesús ha tenido un remanente y en esta generación ese remanente podemos ser nosotros. ¿Quieres ser parte de ese remanente? ¿Quieres ser de los que siguen al Cordero allá por donde vaya? ¿Quieres ser de los que aman a todos? ¿De los que hacen tesoros en el cielo? ¿De los que limpian sus vestiduras? ¿De los que invierten en la comunión con Jesús? ¿Quieres ser de ellos? Quiera Dios que sí. ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Vamos a cerrar orando. Voy a pedir a los músicos si me pueden acompañar. Tú puedes ser esa espiga, hermano. Esa espiga en medio de la tormenta moral, espiritual y cultural que está viviendo nuestra generación. Tú puedes ser esa espiga que permanece en pie, que está llena de fruto. Y Dios está levantando a ese remanente en niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos, en familias. Gente que no se doblan ante el sistema. Gente que no se contaminan, que siguen al Cordero. Él no busca gente perfecta. Él no busca gente popular, ni reconocida, ni multitudes religiosas. Él busca
discípulos apasionados, siervos fieles de Dios. Busca siervos fieles, busca corazones sellados por el Espíritu, rendidos a su señorío. Levanta tus manos y di: Señor, heme aquí, quiero ser de este pequeño remanente. Quiero ser como esa espiga en medio de la tormenta, permanecer en pie, Señor. Quiero ser de los sellados por ti, no de los marcados por este sistema que nos envuelve, Señor. Queremos ser de estos que tienen las características que hemos mencionado, Señor. Queremos estar preparados para tu venida. Queremos verte, Jesús, descender en las nubes con gloria y con poder. Queremos, Señor. Queremos. Y yo no sé si aquí hay alguien que nunca antes había oído el Evangelio, que nunca antes había creído en Jesús como ese Cordero, como ese buen pastor que nos limpia las vestiduras, nos emblanquece, nos guía. Si nunca lo has hecho, te quiero animar a creer en Jesús en el día de hoy y de esa manera ser sellado por el Espíritu Santo. Ser sellado. No solo necesitas creer este mensaje después de oírlo y dejar que penetre en tu corazón y te moldee y te transforme. Solo los sellados son de su propiedad y serán protegidos del juicio y la condenación. Solo los sellados experimentarán la compañía de Jesús en este mundo. Si ese es tu caso, yo te animo a que puedas venir al finalizar esta reunión. Aquí, a mi lado izquierda, junto a la cruz, ya hay personas esperándote para acompañarte, para hacer una oración por ti, para darte una Biblia que te ayude a ser guiado en lo que está por venir. Vivimos tiempos de dolores de parto. Estamos esperando el nacimiento de una nueva era. Aún no ha llegado. Aún no hemos visto las cosas como han de ser. Pero podemos ser protegidos, cuidados, acompañados por el Cordero. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ven a Jesús hoy. ¿Hay alguien aquí que quiera hacerlo? ¿Hay alguien aquí que quiera hoy responder a Jesús? Levanta tu mano allí donde te encuentras. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Ve alguna mano levantada, nos están adorando a Dios. Pero si hay alguien que quiera hacerlo por primera vez, por favor, ven a este lugar, ven a este lugar. Y para el resto, Señor, ayúdanos, ayúdanos en estos días. Aleluya, ayúdanos. Gracias. Aleluya.